Gracias, jefa. Siempre es un gusto dar temas, y más ahorita con lo que es la emergencia obstétrica. Bueno, un tema también importante de nuestros neonatos es el traslado seguro de la persona recién nacida a la unidad de cuidados intensivos, ya sea en la unidad de cuidados intensivos o la unidad de cuidados intermedios. Vamos a tratar de apurarnos en este tema. Vamos a iniciar. Pues tenemos como introducción el proceso que sucede entre el nacimiento del recién nacido y las primeras horas de vida se divide como periodo de transición. Sus primeras 4 a 6 horas de vida son críticas debido a la exposición de modificaciones fisiológicas para adaptarse al nuevo medio, requiriendo una adaptación cardiovascular, respiratoria, nutricional, metabólica, térmica, renal y neurológica. Cerca del 30 al 50% no superan este proceso vital correspondiente, por lo que necesitan un cuidado especializado debido a la prematuridad, pérdidas del bienestar fetal, algunas cardiopatías u otras patologías congénitas. Por lo que se debe conocer la historia clínica materna y los riesgos maternos para planificar un probable traslado del neonato, ya que necesitan una atención especializada y requieren de hospitalización. Nuestros objetivos van a ser mejorar la seguridad del paciente recién nacido por medio de usar un proceso estandarizado para la evaluación y cuidados, animar a trabajar en equipo, reducir o eliminar los eventos adversos prevenibles. También tenemos que garantizar el traslado del neonato en las mejores condiciones posibles, sin exponerlo a riesgos innecesarios, así logrando una disminución de los riesgos potenciales durante su traslado. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo prenatales que aumentan la probabilidad de un traslado neonatal o de un ingreso del recién nacido? Va a ser la edad gestacional, si son bebés menores de 36 semanas de gestación, una edad gestacional mayor o igual a 41 semanas de gestación, si la paciente presenta síndromes hipertensivos, embarazos múltiples, anemia fetal o polidramios, oligohidramios, hidrocefalia fetal, macrosomía fetal, restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones o anomalías fetales significantes, o si la paciente no presenta o no fue atendida con una atención prenatal. También tenemos nuestra clasificación de acuerdo a edad gestacional. Recién nacido puede clasificarse según su edad gestacional, su peso según la relación de peso y la edad gestacional, a lo que esto llamamos percentiles. De acuerdo a eso, vamos a ver que el recién nacido post-término es un recién nacido de 42 semanas o más de gestación. Un recién nacido a término es de 37 a 41 semanas de gestación con un peso de 2,5 kilos o más. Y un recién nacido pretérmino va a ser menos de 28 semanas, de 37 semanas de gestación a 28 semanas de gestación. De acuerdo a eso, también tenemos una clasificación, que es la clasificación por edad gestacional en prematuros. Los prematuros extremos van a ser los que tengan menos de 28 semanas de gestación, que representan el 5.2 al 5.3% de nuestra población total. Los muy prematuros, que son entre 28 y 32 semanas de gestación, que representarían un 10.4%, y los prematuros moderados a tardíos. Esos son los de 32 a 37 semanas de gestación, que representan un 84.3% de nuestra población total. Para esto también, como les venía diciendo, también se pueden clasificar de acuerdo a percentiles. Lo ideal tiene que ser de un percentil 10 a 90, que ese es un bebé adecuado para edad gestacional. Estamos hablando que es un bebé eutrófico. Y de ahí, si es bajo, si es un bebé debajo del percentil 10, estamos hablando que es un bebé hipotrófico, un pequeño para edad gestacional. O si es mayor al percentil 90, pues entonces es grande para edad gestacional y se trata de un recién nacido hipertrófico. A eso también tenemos indicaciones de ingreso de recién nacido.
Va a ingresar un bebé que tenga un recién nacido pretérmino, menos de 32 semanas y un peso menos de 1,5 kg. Cuando hay una inestabilidad hemodinámica, cuando presente síndrome de dificultad respiratoria, una enfermedad de membrana hialina, hernia diafragmática congénita con necesidad de asistencia respiratoria, ya sea un CPAP o una ventilación a presión positiva. Que presente apneas persistentes que requieran ventilación a presión positiva, una persistencia del conducto arterioso que requiera de un cierre quirúrgico, una hiperbilirrubinemia, ya sea que necesite un tratamiento de fototerapia o una exsanguina transfusión. Esto va a ocurrir por regular en pacientes que se encuentran internados o se encuentran en hospitalización, son los que se ingresan por hiperbilirrubinemia. También por anomalías congénitas o errores del metabolismo. Cuando hay un trastorno metabólico, si presentan una acidosis persistente, una hipoglucemias, trastornos hematológicos como una trombocitopenia o enfermedades hemolíticas. Patologías quirúrgicas como una oncolocele, gastrosquisis, mielomelingocele, atresia de Coanas, fístula traqueoesofágica, algunos síndromes gastrointestinales. También cuando hay una sospecha de choque hipovolémico, cardiogénico o ya sea séptico, cuando hay un trastorno hematológico como trombocitopenia o enfermedades hemolíticas. Y para eso tenemos una normotecnia o tenemos guías que nos ayudan a la estabilización del recién nacido. Una de esas guías pues es ACOR, que es muy buena esa guía, nos ayuda mucho para la estabilización del recién nacido, y también Stable. Stable nos va a ayudar y nos va a dar, es una guía concisa de las actividades a la estabilización del recién nacido en la posreanimación y pretransporte. En esta ocasión pues voy a dar el tema de Stable. Vamos a desglosarlos un poquito más y vamos a enfocarlos más en las patologías que se desarrollan más en toco y en quirófano. Ya sea que la paciente no tenga un buen control prenatal, entonces no vamos a saber qué patologías específicas puede tener ese bebé o ese recién nacido. Este formato pues es óptimo para memorizarlo y recordarlo. Vamos enfocando la mayoría de los problemas neonatales encontrados. Mejora la seguridad del paciente a través de procesos estandarizados del cuidado neonatal, identificando áreas donde los errores médicos pueden ocurrir y reduciendo o eliminando efectos adversos prevenibles a través de ofrecer guías para el cuidado seguro de los pacientes vulnerables. Esta guía tiene diferentes bloques, pero nos vamos a enfocar en lo que se realiza en tocoquirófano. Para iniciar, pues sería primordial la glucosa y cuidado seguro. Ahí es lo que vamos a hacer, el riesgo de hipoglicemias y su tratamiento. Vamos a hacer una terapia inicial de líquidos intravenosos, indicación de colocación de catéter y su empleo seguro. Para iniciar, pues tenemos 3 factores principales que afectan negativamente la habilidad del neonato para mantener los niveles normales de glucosa sanguínea después del nacimiento. Sabemos que la glucosa tiene que estar entre 50 y 110 miligramos por decilitro, pero puede llegar a variar por estos 3 factores principales que ocasionan una hipoglucemia. Para iniciar sería la reserva de glucógeno inadecuada. Recordemos que el glucógeno, la mayoría es elaborado y almacenado en el último trimestre del embarazo. Se almacena en el hígado, corazón, pulmones, músculo esquelético. ¿Qué es lo que pasa con los neonatos prematuros? No tienen esa reserva de glucógeno y por ende va a haber una hipoglucemia. También con bebés que tengan hiperinsulinemia, ¿qué es lo que pasa o qué sucede con estos pacientes? Pues el nivel de glucosa del feto es el 70 a 80% nivel de la glucosa materna. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se incrementa la producción de insulina en respuesta a los elevados niveles de glucosa. Si es una paciente que es diabética y no tiene un buen control prenatal, no tiene tratamiento, va a haber esto, va a haber una hiperinsulinemia, el bebé va a nacer macrosómico. ¿Y qué es lo que va a hacer ese bebé? ¿O qué es lo que hace su organismo? Va a producir mayor insulina y por ende va a ocasionar que haya una hipoglucemia con esos neonatos. Por eso precisamente debe de internarse para que se esté valorando por lo menos las 24 a 48 horas de vida. También hay un incremento de la utilización de glucosa. ¿Cuándo hay un incremento? Cuando el contenido de oxígeno en la sangre es insuficiente para satisfacer las necesidades de los tejidos. ¿Qué es lo que hace la glucosa? Pues se metaboliza en energía para que pueda proteger los órganos vitales de ese neonato.
Los neonatos con alto riesgo de hipoglucemia van a ser los prematuros, menores de 37 semanas de gestación, que son los más vulnerables. Como ya vimos en la tabla que de acuerdo al percentil, vamos a tener entonces también bebés con peso grande para edad gestacional y hijos de madre diabética. Y también bebés son pequeños para edad gestacional. También neonatos enfermos, estresados, que haya un estrés perinatal, que haya una dificultad respiratoria, una hipoxia, un choque, hipotermia, sepsis y enfermedades cardíacas. Esos van a ser los más vulnerables. Ay, no se fue. ¿Sale? ¿Qué? ¿Qué pasa, Selvi? Problemas con no sé si con el internet o algo, pero no se cambian las diapositivas. Permítame, Danita. Ya. Continuamos. Los síntomas de hipoglucemia van a ser temblores, irritabilidad, hipotermia, temperaturas inestables, letargo, apatía, hipotonía, apnea, respiraciones irregulares. También puede haber taquipnea y cianosis. Va a haber succión débil o apatía en la alimentación, vómito, llanto débil o tono muy alto, convulsiones, que esto puede llegar a pasar ya a pacientes que están hospitalizados o que sus mamás se encuentran en el área de hospitalización, pueden presentar hipoglucemias. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hay una hipoglucemia? Bueno, si vemos que le tomamos un Destroxis y tiene menos o igual a 50 miligramos por decilitro, pues hay que colocar un acceso intravenoso. Dar infusiones, iniciar con 80 mililitros por kilogramo día de solución glucosa al 10% o administrar bolo de 2 mililitros por kilogramo día de solución glucosa al 10%. Eso sería 1 mililitro por minuto. Hay que checar la glucosa después de 15 a 30 minutos hasta tener 2 evaluaciones sucesivas sobre 50 miligramos por decilitro. Nunca hay que dar bolos de solución glucosa al 25 o al 50%, porque eso sería perjudicial para nuestros pacientes. Si necesita un acceso intravenoso como un catéter venoso umbilical, nosotros no nos encargamos para colocar el catéter, pero también debemos de ver cuál es su localización. Debe de estar en vena cava inferior, arriba del diafragma, en la inserción del atrio derecho. Localización torácico puede variar en cada recién nacido. Si la punta está en el corazón, tenemos riesgos de arritmias, perforaciones o pasar del atrio izquierdo a través del foramen oval. La punta en el hígado puede dañar los tejidos. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Nosotros no colocamos catéteres umbilicales, pero sí podemos checar la placa y podemos revisar que el catéter esté colocado en donde debe de estar. Otro de los bloques pues sería la temperatura. Aquí tenemos que ver las formas de pérdida de calor, cómo reducir la pérdida de calor, las consecuencias que tiene la hipotermia, los métodos y precauciones para el recalentamiento de neonatos hipotérmicos. Y para iniciar, ¿qué es la hipotermia? Es una condición prevenible en la cual se tiene documentado su impacto en la morbilidad neonatal, especialmente en los prematuros. Para eso tenemos diferentes niveles de hipotermia, desde la leve hasta la severa. La leve vamos a checar la temperatura rectal, tienes una temperatura de 36 a 36.4. La moderada sería de 32 a 35.9 grados centígrados y la severa, que la temperatura rectal sea menos de 32 grados centígrados. Los neonatos con riesgo alto para la hipotermia, pues siempre van a ser los prematuros
los pequeños para edad gestacional con bajo peso al nacer, neonatos que necesitaron reanimación prolongada, enfermos con infecciones o problemas cardíacos, neurológicos, endocrinos o quirúrgicos, o que tengan defectos de la pared en los cuales la pérdida de calor es acentuada. Neonatos con actividades disminuidas debido a los sedantes o algún analgésico, paralizante o anestésico que se utilice en la madre. Nuestra respuesta a la hipotermia, ¿qué va a ser? Pues la pérdida de calor es más rápida que la habilidad para conservar el calor corporal. Nos va a ayudar mucho la grasa parda, pero en neonatos, pues la grasa parda es mínima o ausente en prematuros. La grasa la aislante y en los primeros días de vida hay pobre capacidad para la vasoconstrucción, que eso hace que la sangre se encuentre en la superficie tisular, donde las pérdidas de calor ocurren más rápidamente. Y pues va a haber un débil tono muscular, pobre flexión, una superficie de área corporal para pérdida de calor, hay reservas de glucógeno ilimitada o ausente, y como ya les había dicho, la grasa parda, que es hay una inadecuada cantidad antes de completar el tercer trimestre. Su mecanismo pues va a generar calor y quemándola y metabolizándola. La sangre circula por áreas con grasa parda, como el mediastino, las escápulas, las axilas y los riñones. Todo eso sería grasa parda para nuestros bebés y la mantiene la temperatura corporal después del nacimiento. Si hay hipoxia, no puede metabolizarse esa grasa parda. Eso ocurre con los recién nacidos de término o los recién nacidos prematuros, que no cuentan con esta grasa parda. Pues nuestros mecanismos de pérdida de calor. Uno de ellos pues va a ser la conducción, que es la transferencia de calor entre dos objetos sólidos que están en contacto uno con otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar esta pérdida de calor por conducción? Bueno, vamos a precalentar los objetos como el colchón, los estetoscopios, la placa radiográfica y las sábanas. Todo tiene que estar precalentado, más aún si es un recién nacido prematuro. En neonatos prematuros, pues hay que usar un colchón térmico de preferencia. Otra de los mecanismos de pérdida de calor, pues va a ser por convección. Ocurre cuando el calor del neonato es llevado por corrientes de aire, ya sean corrientes de aire acondicionado, ventanas, puertas, calentadores, ventiladores, puertas abiertas a la incubadora o la circulación. El simple hecho de que el personal de salud tenga que estar en contacto con este paciente y tenga que estar ahí moviéndose por tanto tiempo, pues también eso que la circulación alrededor de la cuna conlleve a una pérdida de calor por convección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantener la temperatura de la sala de partos de 25 a 28 grados centígrados. En prematuras, usar una bolsa de polietileno. Para el transporte, utilizar una incubadora cerrada y precalentada. Precisamente por eso es utilizar la incubadora para el traslado, porque perdemos rápido calor por la convección. La evaporación ocurre cuando la humedad de la superficie de la piel o de la mucosa del tracto respiratorio es convertida en vapor. Las pérdidas insensibles de la piel y la respiración, pues hay que secar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Secar al neonato después del nacimiento y cambiar las mantas húmedas, calentar y humidificar el oxígeno para evitar esta pérdida de calor por evaporación. Radiación es la transferencia de calor entre dos superficies sólidas que no están en contacto una con otra. Hay que retirar al neonato entonces de las paredes y ventanas frías y hay que cubrir nuestra incubadora para aislar el calor en nuestros bebés y no tengan ningún problema por hipotermia. La respuesta a hipotermia en neonatos de término. ¿Qué es lo que pasa? Pues para iniciar hay una liberación de norepinefrina por el hipotálamo. Eso hace que haya una vasoconstrucción pulmonar y periférica y esto hace que haya un incremento metabólico y hay un consumo de oxígeno y la utilización de glucosa. Los cortocircuitos de derecha a izquierda permiten la hipoxemia y hay un aumento en el consumo de oxígeno y la pobre oxigenación tisular secundaria a una prolongada vasoconstrucción puede llevar a la hipoxia. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser un bebé que nació prematuro pero que está estable, pero si presenta una hipotermia, puede llegar también a requerir oxígeno y también a presentar una hipoglucemia, solamente porque ese bebé está frío. La respuesta que tiene nuestro organismo,
La respuesta de la hipotermia en prematuros, pues la liberación de norepinefrina por el hipotálamo causa incremento en el metabolismo, hay un incremento de consumo de oxígeno y la utilización de glucosa, hay un incremento en el consumo de oxígeno que puede llevar a una hipoxemia y si es severa, progresar a una hipoxia. La vasoconstricción periférica es limitada en neonatos de peso muy bajo en las primeras 48 horas. Entonces incrementa la pérdida de calor a nivel de la piel. Lo que pasa con nuestros recién nacidos prematuros, como ya lo hemos dicho, la pérdida de calor ocurre más rápido que su habilidad para producir y conservar calor. Estos efectos perjudiciales de la hipotermia en neonatos de término y pretérmino, ¿qué es lo que hace? Pues si hay una hipoxemia severa, puede progresar a una hipoxia, lo cual lleva a un metabolismo anaeróbico y eso hace que el ácido láctico se acumule y el pH sanguíneo caiga rápidamente. Así si no se revierte todo esto, pues el riesgo de muerte es alto. Y es lo que nos llega a pasar con bebés que van a las terapias intensivas, que van fríos, que van hipoglucémicos, hipotérmicos, y el ácido y el pH, pues del pH se vuelve ácido. Se le toman una gasometría, pues ese bebé, si llegaba en CPAP, pues se tiene que intubar. Entonces, vamos a ver entonces el recalentamiento en neonatos hipotérmicos. Hay que recalentarlos cautelosamente, hay que estar checando y monitorizar continuamente la temperatura central, la frecuencia y ritmo cardíaco, presiones arteriales, frecuencia y esfuerzo respiratorio, la saturación de oxígeno. El equilibrio ácido-base es muy importante. Hay que tomar glicemias capilares. Y lo recomendable en la incubadora, pues hay que colocar en modo de control de aire y fijar la temperatura de 1 a 1.5 grados centígrados arriba de la temperatura corporal o rectal del neonato. En la cuna de calor radiante, pues hay que colocar al neonato en posición supina con el sensor en servocontrol y hay que ponerlo en el área hepática y programarlo a 36.5 grados centígrados. Otro de los bloques que son muy importantes es la vía aérea. En este bloque, pues vamos a evaluar la dificultad respiratoria, cambios en las vías aéreas, la detección y el tratamiento de neumotórax, interpretación de gases sanguíneos, signos de falla respiratoria y cuándo incrementar el soporte respiratorio, parámetros iniciales de ventilación y evaluación básica de radiografía de tórax. Para eso, vamos a iniciar con el soporte respiratorio. Va desde la administración de oxígeno suplementario vía campana, de oxígeno canula nasal, hasta una presión continua de vías aéreas, una intubación endotraqueal y una asistencia ventilatoria. Vamos a estar siempre monitorizando, evaluando y monitorizando los signos vitales, que sería la temperatura, la frecuencia, ritmo cardíaco, frecuencia y esfuerzo respiratorio, la concentración de oxígeno y saturación, y el bienestar del recién nacido, que sería la perfusión, los pulsos, el estado neurológico y el gasto urinario. Vamos a obtener, o que vamos a hacer, exámenes de laboratorio para obtener, pues sería una radiografía de tórax de primera instancia, seguida de dificultad respiratoria, o una radiografía abdominal si hay patologías abdominales. La glicemia, que es muy importante, los gases sanguíneos, ya sea arterial o capilar, o un hemocultivo si se llegara a tomar. La frecuencia respiratoria, pues ya sabemos que lo normal tiene que ser de 30 a 60 respiraciones por minuto, con respiraciones sin ninguna dificultad. En la auscultación, ¿qué es lo que vamos a escuchar en los pulmones? Pues sonidos respiratorios claros, igual entrada y salida de aire y tiene que ser bilateral. También, si no presentara eso, hay que evaluar la evaluación de la frecuencia, de la dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? La frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio. O qué es lo que vamos a observar en el esfuerzo respiratorio? Pues la calidad de entrada de aire, a la auscultación, retracciones, si es severa, quejido o aleteo nasal. Si presenta apneas, hay que estar checando cuando presenta el bebé apneas, su frecuencia, su duración, frecuencia cardíaca en el momento de la apnea y la saturación de oxígeno si fuera posible. ¿Cuánto está durando la apnea? Y si la resolución es espontánea o necesita la estimulación para reaccionar ese bebé. Tenemos que estar observando el requerimiento de oxígeno si lo tuviera o la saturación de oxígeno, los gases sanguíneos que son muy importantes si requiere oxígeno o si presenta choque. Es como que la pauta que nos va a decir si ese bebé necesita otro tipo, si necesita, a lo mejor está en cámara cefálica o a lo mejor tiene un CPAP, necesita a ese bebé que lo intuben, pues entonces los gases sanguíneos nos va a ayudar mucho.
Para eso también tenemos la escala de Silver-Anderson, que eso nos da una pauta también para evaluar la dificultad respiratoria, ya sea leve, moderada, severa. De acuerdo a esta escala nos va a dar puntos y de acuerdo a los puntos nosotros vamos a valorar qué tipo de dificultad respiratoria está presentando nuestro recién nacido. Para eso también tenemos las frecuencias respiratorias menos de 30 por minuto. Si es laboriosa, puede ser signos de fatiga. Y si presenta jadeo, pues es un signo inminente de paro respiratorio. Tienen que tener todo preparado porque pues ya está en paro respiratorio y necesita entubarse. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto, pues hay que evaluar la ventilación y la oxigenación, el trabajo en la respiración y si pudieran tomar gases sanguíneos, pues sería muy bueno, muy importante para nuestros neonatos. Si la frecuencia respiratoria es mayor de 60 por minuto y la presión parcial de dióxido de carbono es baja, pues esto nos va a decir que no es una causa pulmonar, puede ser una enfermedad cardíaca congénita, nos puede estar presentando una acidosis metabólica o algún grado de choque o trastornos neurológicos como una hemorragia o meningitis o algún edema. Lo que pasa cuando el dióxido de la frecuencia respiratoria es mayor de 60 por minuto y la presión parcial del dióxido de carbono es alta. Bueno, ahí nos está hablando que es un problema pulmonar y puede deberse a diferentes patologías. Una de ellas puede ser el síndrome de dificultad respiratorio y ese puede ser por anatomía y fisiología pulmonar inmadura, surfactante insuficiente, más común en prematuros, se desarrolló el nacimiento, periodos cortos después del nacimiento. ¿Qué es lo que vamos a observar en la radiografía de tórax? Pues una disminución del volumen pulmonar, uniforme apariencia de granular difusa con broncograma aéreo. Otra de las patologías, pues, es la neumonía, sea bacteriana o virus. Se va a presentar en recién nacidos de término o posttérmino. Pretérmino, ellos van a presentar dificultad respiratoria al nacimiento o cuando se instala la infección. ¿Qué diferencia tiene con el síndrome de dificultad respiratoria? Pues que hay aumento de secreciones en la tráquea y la diferenciación de la radiografía de tórax. ¿Qué es lo que se va a observar en la radiografía de tórax? Pues infiltrados locales o difusos, campos pulmonares opacos, consolidación lobar también puede haber en la neumonía. Otra de las patologías, pues es la taquipnea transitoria de recién nacido. Esto sucede en recién nacidos de término o cercanos a término. Se inicia en las primeras 6 horas de vida. Presenta taquipnea, dificultad respiratoria leve o moderada, acidosis respiratoria leve y requieren de oxígeno usualmente al 40%. En la radiografía de tórax va a haber un infiltrado para iliar y una hiperinflamación. Esta se resuelve en las 24, 40 o 72 horas de vida extrauterina y no presenta gran dificultad si se detecta a tiempo. La aspiración ya sea meconio, líquido amniótico, sangre o contenido gástrico. Esto se va a dar en recién nacidos pretérmino y recién nacidos de término. La dificultad respiratoria está presente desde el nacimiento o al momento de la aspiración. En la radiografía de tórax vamos a ver infiltrado característicos o una hiperinflamación. Otra de las cosas también sería una hemorragia pulmonar. Se dan recién nacidos de término prematuros con deterioro cardiorrespiratorio súbito y una presencia de sangre en tráquea. Y la obstrucción de vías aéreas, ya sea nariz, boca, mandíbula, laringe o tráquea o bronquios. Va a presentar dificultad respiratoria, se escucha un estridor respiratorio a nivel pulmonar y si la obstrucción está en el tracto respiratorio superior. Esto puede generarse por atresia de Coanas o el síndrome de Pierre-Robin, que es muy raro que suceda eso, pero sí se han dado casos de este tipo de patologías, aunque son raras, sí las hemos visto en el hospital. Lo que vamos a hacer en la atresia de Coanas, esto es una obstrucción de una o ambas narinas que están obstruidas. ¿Qué es lo que va a producir? Bueno, va a haber cianosis en reposo, pero rosado cuando llora. Si es bilateral, puede necesitar habilidad para vía aérea oral o intubación endotraqueal, que sería este bebé, que también se utiliza un tamaño de las cánulas orales de acuerdo al peso del bebé. Para los recién nacidos prematuros o de bajo peso, pues es de 0. Para los neonatos de término es de 0. Otras de las patologías que casi no se ven, pero sí llegan a pasar, es el síndrome de Pierre-Robin. ¿Qué características tienen estos bebés? Pues tienen una mandíbula muy pequeña, la lengua obstruye las vías aéreas, puede tener paladar hendido, posición prona para desplazar la lengua hacia atrás. ¿Y qué es lo que pasa si la obstrucción si hay una obstrucción que no podemos mejorar? Bueno,
Si la vía aérea aún se encuentra obstruida en este tipo de patologías, pues hay que utilizar un tubo nasofaringio. Sería un tubo endotraqueal de 2.5 milímetros, insertando nasalmente con la punta visible a través de la faringe. El oxígeno tiene que ser humidificado o ventilación a presión positiva. Pueden necesitar mascarillas laringeas. También pueden necesitar intubación endotraqueal o en casos severos también se puede utilizar una traqueostomía de emergencia. Y el neumotórax, pues es una dificultad respiratoria que nos presenta cianosis, bradicardia, taquicardia. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues una asimetría del tórax, un desplazamiento del punto máximo impulso, hipotensión, pulsos periféricos débiles, a ver una apariencia de piel marmórea. Si tuviéramos un electrocardiograma o checamos monitores, pues el complejo QRS va a estar aplanado, hay una disminución en el electrocardiograma y forma de ondas arteriales. En la hernia diafragmática es más común del lado izquierdo, hay una dificultad respiratoria severa, presenta cianosis, el tórax está en tónel, abdomen excavado, puede escucharse sonidos intestinales en el tórax y los sonidos cardíacos pueden escucharse al lado derecho del tórax si la hernia es izquierda. Y cuando vamos a saber que tiene un requerimiento de oxígeno nuestro neonato, pues que hay evidencia de cianosis central, hay que evaluar la lengua y las membranas y las mucosas. Vamos a valorar también la desaturación de la sangre arterial, secundaria a disfunción cardíaca o pulmonar, si el neonato está cianótico al aire ambiente y presenta dificultad respiratoria, proporcionar el oxígeno y evaluar su saturación. Si presenta dificultad respiratoria de moderada a severa, necesita una presión positiva de vías aéreas, un CPAP nasal o intubación endotraqueal. Hay que monitorizar la saturación. Se puede monitorizar la saturación pre y postductal para evaluar los cortocircuitos de derecha a izquierda en conductos arteriosos. Eso puede hacerse también en tocoquirófano. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar el equipo en la mano derecha, que sería el preductual, el sensor, y en el pie, que sería el postductal. Si el valor preductual es mayor del 10% en el postductal, pues nos está indicando un cortocircuito. De interpretación de gases sanguíneos. Esto de acuerdo a nuestra tabla, vamos a valorar si se tomó una gasometría, el que nos va a dar la pauta siempre va a ser el pH. Tenemos que ver si es sangre arterial o capilar y de acuerdo a eso nos da una cifra. El pH tiene que estar entre 7.30 a 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono tiene que estar entre 35 y 45. La presión parcial de dióxido de carbono tiene que estar entre 50 y 80. Y el bicarbonato tiene que estar entre 19 y 26 mini-equivalentes por litro. Y el exceso de base va a estar entre -4 a +4. ¿Qué nos indica esto? Pues vamos a ver si es una acidosis respiratoria o una alcalosis. En la acidosis respiratoria el pH va a estar muy bajo, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar muy alto y el bicarbonato se va a encontrar en niveles normales. En la alcalosis respiratoria vamos a encontrar que nuestro pH está aumentado, la presión parcial de dióxido de carbono está disminuido y nuestro bicarbonato está normal. En la acidosis metabólica, pues vamos a observar que el pH está disminuido, la presión parcial de dióxido de carbono está normal y nuestro bicarbonato está disminuido. En la alcalosis metabólica, pues el pH va a estar aumentado, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar normal y el bicarbonato va a estar aumentado. Esto hace que esa es la pauta para valorar si el bebé necesita otro tipo de equipo, si por ejemplo tiene CPAP y tiene mucha dificultad respiratoria y necesita un tubo endotraqueal. Nosotros no nos encargamos de dar tratamiento, pero sí tenemos que tener o saber qué es lo que dice la gasometría, qué nos está indicando la gasometría, qué presenta nuestro neonato y qué tratamiento se le va a dar. Si ya vemos que nuestro bebé tiene acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica y necesita un tubo endotraqueal, va a ser de acuerdo al peso. De acuerdo al peso y a las semanas de gestación, vamos a verificar qué tipo el tamaño de tubo endotraqueal va a necesitar nuestro bebé. Si es menos de 1 kilo y menos de 28 semanas de gestación, va a ser un 2.5. Si pesa de 1 a 2 kilos y es de 28 a 34 semanas, va a ser de 3, un tamaño de tubo 3. Y si es de más de 2 kilos, pues si es un bebé mayor de 34 semanas, pues tiene que ser de 3.5. ¿Cómo vamos a medir? Pues hay que medir desde el medio del tabique nasal al trago de la oreja y agregar 1 centímetro a la medición.
Otro de los bloques sería la presión arteriales, pues aquí vamos a evaluar el tratamiento de las tres principales causas de choque en los neonatos: hipovolémico, cardiogénico y séptico, que esto casi no evalúan en tocoquirófano, pero sí lo evaluamos más en las terapias intensivas. Ya evaluamos lo que es el choque hipovolémico, que es causado por pérdidas de sangre intraparto, hemorragias materno-fetal, una abrupto placenta previa, un daño del cordón umbilical, la transfusión de gemelo a gemelo, laceración, daño a órganos, una hemorragia postnatal o cerebral, glandular anenal o cuello cabelludo. El choque séptico, pues son infecciones neonatales o bacterianas, y el choque cardiogénico, que ya sería si hubiera una asfixia intraparto posparto, si ya hay una hipoxemia o acidosis metabólica severa, o hay una infección bacteriana o viral que no fue tratada inmediatamente. Otro de los bloques sería los laboratorios. Aquí identificamos las infecciones neonatales, pero digo, ya eso ya se da más en las terapias intensivas: interpretación de conteo completo de células sanguíneas, tratamiento antibiótico, sospecha de infección, el tratamiento antibiótico de inicio. Y ahí se toman hemocultivos, urocultivos, gases sanguíneos más consecutivamente. Y pues el último bloque, que ya va en la que enfocado al apoyo emocional a los padres, al enterarse que el bebé se tiene que trasladar a una terapia intensiva neonatal. Los padres también tienen una experiencia pues no muy grata a esto, y hay que ayudarles. Aquí nos ayuda a revisar la crisis que conlleva el nacimiento de un neonato enfermo y cómo ayudar a los familiares durante este periodo emocional y estresante. Pero regular los médicos son los que dan el diagnóstico, el tratamiento que se le va a dar a los neonatos, por inicio a los padres, porque pues, la madre a veces está inconsciente, y se le tiene que dar toda la información, pero una vez que llega la terapia intensiva y que los papás pueden tener contacto con nuestros bebés, pues hay que también ser empáticos con ellos. Sé que es complicado y es difícil la situación de tener un bebé en la terapia intensiva, y pues hay que tener todo el apoyo con estos papás. Y pues nuestras características de nuestros servicios de neonatología: como todos saben, la unidad de neonatología es la unidad clínica pediátrica que garantiza la cobertura asistencial de los neonatos, así como la asistencia al nacimiento, la reanimación en la sala de partos y quirófanos. Se contemplan dos áreas, los que serían los cuidados intensivos y los cuidados intermedios. Cada una de las áreas tiene un ingreso, o no ingresan a todos los pacientes. Las terapias intensivas es una unidad destinada a la atención de los neonatos nacidos de forma prematura, con patologías médicas y quirúrgicas, con compromiso vital, que necesitan técnicas y cuidados especiales de forma continua. Y en las unidades de terapia intensiva, los criterios de ingreso van a ser si hay un síndrome de dificultad respiratoria agudo que requiera de oxigenoterapia con FiO2 mayor o igual a 0.40 litros por minuto, apoyo ventilatorio de CPAP o ventilación mecánica, inestabilidad hemodinámica, antecedentes de asfixia, cefalopatías o síndromes convulsivos en etapa aguda, recién nacidos con clínica de asepsia o meningitis, broncosneumonías o enterocolitis necrotizante. También va a haber en neonatos tengan apneas severas, repentinas, de cualquier origen, recién nacidos sometidos a reanimación neonatal avanzada, recién nacidos con sospecha o confirmación de cardiopatías congénitas, un ducto dependiente o trastornos del ritmo cardíaco, recién nacidos con malformaciones mayores en los que no se confirma o se desconoce la evidencia de genopatía, incompatibilidad con la vida, se acentúa pacientes con malformaciones no viables, también recién nacidos con patologías quirúrgicas que requieren resolución inmediata, recién nacidos posoperatorios inmediatos, recién nacidos con riesgo vital de acuerdo a etiología, y recién nacidos con un ingreso desde la sala de atención inmediata con un peso menos de 1,2 kg. Para la terapia intermedia, pues es una unidad asistencial que se encarga de la atención al recién nacido de edad gestacional a superiores a 32 semanas de gestación con un peso mayor de 1,5 kg. Recién nacidos que no necesitan cuidados intensivos, pero tienen cierto grado de dependencia y necesitan unos cuidados específicos que requieran una monitorización continua completa, pero que se encuentren en un estado hemodinámicamente estable. Los criterios de ingreso van a ser con oxigenoterapia con FiO2 menor de 0.40 litros por minuto, si tienen monitorización continua, cardíaca, respiratoria, saturación, recién nacidos con problemas sociales o maternos, alimentados por bomba a través de sondas enterales o gástricas, recién nacidos con alimentación parenteral, también pueden entrar, recién nacidos en crecimiento y que se encuentren en incubadoras para el crecimiento y desarrollo.
recién nacidos inestables no críticos y recién nacidos con requerimiento de fototerapia. Pues nuestro traslado neonatal es un proceso de vital importancia cuyo objetivo es trasladar al paciente crítico en condiciones de asepsia estandarizadas, térmica, respiratoria, hidroelectrolítica, hemolítica y neurológica. Un recién inestable puede agravarse en el camino y llegar a destino sin posibilidad de recuperación. Nuestro traslado, pues hay dos tipos de traslado, el intrahospitalario y el extrahospitalario, que en este caso va a ser únicamente el intrahospitalario a las terapias intensivas. Las condiciones del recién nacido tienen que tener una vía segura, temperatura de 36.5 a 37.5, saturación de oxígeno de 89 a 94, sin pérdidas aparentes de sangre, y tiene que, sin signos de hipoxia o ni shock, por alguno de los síntomas. Equipamiento de traslado, pues tiene que ser un equipo como una bomba de difusión. Durante el traslado el paciente debe continuar recibiendo lo que se está administrando en la sala de partos. Por ejemplo, si tuviera un CPAP, se puede administrar con un respiratorio de transporte, con una modalidad CPAP o a través del reanimador con pies en T o ventilación asistida. La monitorización con oximetría de pulso y frecuencia cardíaca. Debe ser necesario realizar ventilación a presión positiva. Se debe de prestar atención en las presiones de inflado, usar manómetro y válvula de PEP y la expansión torácica para evitar la hiperventilación y los riesgos de escapes de gas o hipocapnia. Tiene que trasladarse con blender, estetoscopios, termómetros, bolsa de reanimación neonatal con manómetro, válvula de liberación de presión de válvula de PEP y una máscara anatómica del tamaño adecuado, recién nacidos pretérmino, recién nacidos de término. Laringoscopio con hoja número doble, 0, 0, 1 y tubos endotraqueales de todos los números, del 2 a 2.5 hasta el número 4. Incubadora de traslado. Nuestra incubadora de traslado pues tiene que ser liviana, de fácil acceso, visibilidad, capaz de proporcionar protección al paciente, aislamiento térmico, acústico, control de temperatura y humedad, doble pared y programar la temperatura de acuerdo a cuánto está pesando nuestro bebé. Si es un bebé que pesa menos de 1,5 kg, tiene que ser de 36 a 37, de 1,5 kg a 2,5 kg, de 35 a 36, y mayor de 2,5 kg tiene que ser de 33 a 34 grados centígrados. Pues las características generales del equipamiento para el traslado tiene que ser portátil, duradero, de poco peso, capaz de pasar a través de las puertas de los hospitales, capaz de ser transportado por 2 personas, de fácil mantenimiento y de fácil limpieza. Con autonomía energética de una batería interna, datos de pantalla claramente visibles en forma digital y análogo, alarmas visibles y audibles, tanto sobre las variables fisiológicas como el correcto funcionamiento del equipo, duración de la batería, estado de los gases, anclado por óptimos sistemas de fijación en una compatibilidad con otros equipos. El personal de salud que va a trasladar a nuestros bebés, pues tiene que ser un médico neonatólogo, pediatra o médico general, una enfermera, un terapista respiratorio, y nuestro equipo de transportador, pues hay que revisar el funcionamiento del equipo, hay que coordinarse con el servicio al que se va a ingresar al neonato, informando el estado clínico de la persona recién nacida, el tiempo aproximado de llegada, conocer la historia clínica, peso, diagnóstico y condiciones del recién nacido, discutir el plan de traslado, los roles, mantener la estabilidad respiratoria, térmica, hemodinámica antes y durante el traslado, comunicación con los padres, y ya como les comenté, la información debe de ser clara y fluida con los papás. Y pues las intervenciones ante el traslado, pues hay que conservar la bolsa de nylon utilizada en la recepción y el gorro para evitar las pérddas de calor, asegurar la fijación del tubo endotraqueal si lo requiere, o si el CPAP provocara el daño de la piel ni el tabique nasal. Colocar los monitores de control de temperatura y de saturación cuidando la piel del prematuro. Colocarlos en lugares visibles para que puedan ser observados. Se debe registrar la temperatura antes de salir de la recepción, asegurar los accesos vasculares, cuidando su fijación y preservando la piel del neonato. La posición del recién nacido debe asegurar la permeabilidad de la vía aérea, evitar la posición de Trendelenburg, favorecer la contención y la organización de la postura, favoreciendo también la posición prona. La manipulación del prematuro debe realizarse con delicadeza, aplicando los cuidados del neurodesarrollo desde la sala de partos y durante el traslado. También hay que evitar las infecciones asociadas al cuidado de la salud, pues hay que lavarse muy bien las manos, ¿verdad? Y pues cuidados especiales en el traslado del recién nacido, pues sería cuando hay una atresia de esófago,
Pues hay que colocar a la persona recién nacida de cúbito dorsal recién sentado, colocar sonda de aspiración Replug, doble lumen con aspiración continua. Si no hubiera sistema de aspiración, aspirar con una jeringa cada 5 minutos y evitar la ventilación a presión positiva con bolsa y mascarilla. La intubación solo se va a realizar si hay dificultad respiratoria grave. En la hernia diafragmática, no dar ventilación a presión positiva con bolsa y mascarilla, intubar inmediatamente, usar en lo posible presiones bajas, colocar sonda orogástrica y dejarla abierta para descomprimir la cámara gástrica y transportar el decúbito lateral, considerar el uso de sedación. En la gastroesquisición falocele, pues hay que cubrir el defecto con una bolsa estéril, de preferencia el separador de Alexis. No contábamos con nuestra unidad con esto, bueno, sería con una bolsa estéril. Hay que colocar sondas orogástricas para descompresión gástrica y hay que mantener el defecto alineado, perpendicular en el plano abdominal, y hay que trasladar a la persona recién nacido en decúbito lateral. En la obstrucción intestinal hay que colocar sonda orogástrica y aspirar para verificar permeabilidad, establecer y asegurar vías endovenosas para la administración de líquidos y corregir acidosis metabólica. Se debe controlar el balance hídrico, estricto de ingresos y egresos. Hay que revisar la reposición hidroelectrolítica si fuera necesario. En las cardiopatías congénitas hay que monitorear continuamente la saturación y la frecuencia cardíaca. Si se conoce el tipo de cardiopatía congénita, hay que mantener los niveles de oxigenación dentro de lo establecido previo al traslado. Si se requiere prostaglandina, que eso por regular se va a requerir más en las terapias intensivas, pero hay que verificar la vía central permeable y no interrumpir la infusión de drogas inotrópicas durante el traslado. Esto es muy importante porque también eso hemos observado mucho, que si, por ejemplo, le indican soluciones al bebé cuando ingresa en tocoquirófano, no se las inician. En ocasiones nada más las preparan y dicen, no, pues cuando llegue a la terapia intensiva que se las inicien. No, ustedes deben de iniciarlas. Sabemos que a lo mejor no tenemos suficientes bombas, pues hay que pedir prestadas, ya sea en la terapia intensiva, o la terapia intermedia, que en este caso la terapia intensiva cuenta con mayor número de bombas. Hay que pedir prestadas y hay que iniciarle todo lo que esté indicado. No hay que esperarse hasta que el bebé esté ingresado a la terapia intensiva para que iniciemos las soluciones base o las oraciones que ya están indicadas desde tocoquirófano, por favor. Y pues para la preparación de la administración recién nacido o admisión, es importante que el equipo establezca de antemano los roles que cada uno desempeñará arriba del recién nacido, coordinar las acciones que se llevará a cabo en primer lugar, quién va a recibir al recién nacido, quién asistirá a los profesionales que lo realizarán. También es esencial establecer los roles o desempeñar en caso de que se presente la necesidad de aplicar RCP avanzada. Y pues con todo eso, pues la comunicación efectiva es uno de los estándares internacionales de seguridad del paciente. Esta debe ser oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien lo recibe. Esto disminuye errores y da como resultado una mejora en la calidad a la atención en el paciente. Y pues ya una vez ingresada a la terapia intensiva neonatal o la terapia intermedia, pues ellos ya tienen rubros o las bases de los recién nacidos, de toda la documentación y los datos que deben recolectar, desde el nombre del bebé, la edad gestacional, peso, si tiene pulsera o no, si te recibió inducción de maduradoras de pulmonar fetal, si el bebé es prematuro, qué causó la prematurez, si tiene maniobras de reanimación, por qué, por cuánto tiempo, todo eso se observa ya en las terapias, el ingreso de las terapias intensivas. Ya, sería todo, esta es mi bibliografía, ese es un tema un poquito amplio. Le quise hacer un poquito más, menos amplio, pero no, hay patologías que no me permitieron. Ya sería todo y pues de mi parte, pues ya muchas gracias. Y otra de las cosas, pues fíjate en lo pequeño que soy y piensa lo grande que puedo llegar a ser. Muchas gracias.